Buenas tardes, bienvenidos a las tertulias académicas que organiza la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Gerardo Eto Cruz, a quien tengo el honor de presentar. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago Compostela en Galicia, España. Es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Teoría de los Derechos Humanos y Teoría de la Interpretación Constitucional. Además, imparte cátedra en diversos programas de posgrado en universidades latinoamericanas. Es exmagistrado del Tribunal Constitucional del Perú y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales de dicha institución. Es autor de un sinnúmero de obras, artículos y ensayos de la especialidad de Derecho Constitucional, de amparo, del proceso de amparo peruano. Yo tuve el honor de leerlo y citarlo en múltiples ocasiones para mi tesis doctoral y a través de él conocí la acción de amparo en el Perú. Yo creo que su tesis también la realizó sobre la materia. Años después de concluida mi tesis doctoral, todavía me emociono porque le conocí, claro, después de haberle leído tanto, le conocí personalmente en Trujillo, Perú, en un evento organizado por la Universidad Privada Antenor Orrego, y puedo dar fe no solamente de su excelencia y grandeza como jurista, sino también de su excelencia como ser humano y como amigo. Es un honor tenerte hoy aquí en México, Gerardo, aunque sea ahorita a través de este medio virtual. Ojalá pronto te podamos tener de manera presencial. Él nos va a hablar hoy sobre la transversalización del derecho constitucional, una aproximación conceptual. Y les invito a poder enviar los comentarios o preguntas que tengan, ya saben, a través de nuestras redes sociales, a través de la página en Facebook o en Twitter a través de la dirección @tepjf_eje, y para los y las alumnas que están aquí en la plataforma lo pueden hacer directamente a través del chat. Y dicho esto, pues dejo la palabra a mi buen amigo Gerardo Eto Cruz y le vuelvo a dar la bienvenida a México. Muchas gracias, mi querida Wendy. Sí se escucha, ¿verdad? Me abrumas por tus palabras que son de cariño más que de otra cosa, y me siento muy honrado por esta invitación. Un saludo a todos los que están en esta organización y a México lindo y querido, del cual yo tengo mucha cercanía en mi corazón. Después de mi patria, el Perú, está en segundo lugar México, del cual tengo muchos recuerdos, y mi formación también académica se la debo a México, que tiene una aplastante bibliografía que da vértigo y que no tiene nada que envidiar de las bibliotecas europeas, ¿no? Es un cenáculo de sabiduría y sobre todo del juicio de amparo, del cual hemos bebido el talante de 3 siglos de existencia de esta institución, que, como decía uno de los tantos mexicanos que ha reflexionado, el juicio de amparo cayó como un aerolito del firmamento azteca, una bellísima palabra que siempre me quedó impregnada en mi corazón. Miren, yo quiero ofertarles una pequeña reflexión académica que se ubicaría en los predios de la teoría constitucional y que la he rubricado como la transversalización del derecho constitucional. Pero para poder arribar a una aproximación, rodear un poco la cercanía cognitiva de este enunciado, es necesario previamente conversar aspectos preliminares. Me interesa aquí hablar de un gran historiador de la ciencia y de la filosofía llamado Tomás Kuhn, que precisamente en México tiene la editorial del Fondo de Cultura Económica. Tomás Kuhn publicó en algún momento un célebre libro, archicitado, se llama La estructura de la revolución científica. Ahí este científico, este filósofo, acuñó la palabra paradigma, ¿ya? Paradigma viene del griego para, que significa cercano o aproximado, y de igma, que significa muestra. Entonces, la expresión, la palabra paradigma viene a ser una especie de ejemplo tipo.
Hay muchos paradigmas que aquí por razones de tiempo no voy a citar, pero por ejemplo, María Callas es paradigma como cantante de ópera. Romeo y Julieta son paradigmas de los amantes apasionados. Pero una vez que publica esa célebre obra, La estructura de la revolución científica, fue objeto de muchas críticas por el término que habría utilizado, el término paradigma. Entonces, Kuhn humildemente acepta esas objeciones y propone en el apéndice a la segunda edición, que fue redactada en 1964, una nueva alternativa y sustituye la palabra paradigma por matriz disciplinaria, ¿no? Desde luego que él pudo haber mantenido ese término o pudo haber utilizado el término teoría, pero lo evitó deliberadamente porque es un poco anfibológico, equívoco, multívoco, ¿no? Entonces, un paradigma es una suerte de visión del mundo y es una idea conceptual ligada a una comunidad de científicos. En este caso, para nosotros lo que nos vamos a concentrar es en el tema de los jueces. Un paradigma, queridos amigos, es algo que lo comparten una comunidad de científicos. El paradigma más o menos tiene algunos componentes. Uno, se trata de generalizaciones simbólicas, llamado principios guías, de tal manera que todas las comunidades científicas van a tener como arquetipo, como modelo, aliento, ejemplo, ese tipo de linterna que va a regir sus conductas académico-científicas. Luego se trata de modelos. Estos modelos es una interpretación intuitiva o una visualización del dominio de los fenómenos. Fenómenos, recuerden que se deriva de paidómeno, que significa lo que aparece, lo que acontece, ¿no? Y se trata también de valores normativos. En ese contexto es que cuando él escribe esta obra, habla de las estructuras de las revoluciones científicas, porque cuando el paradigma, y aquí voy ya acercándome a lo que me interesa, es cambiado o es sustituido, se genera una especie de revolución, porque se desplaza en el derrotero cognitivo de la comunidad de científicos ese marco, esa cartografía de ruta que ha tenido esos científicos, en este caso los juristas, los jueces, porque es sustituido por otro. Viene estas cosas a reflexión porque en los últimos tiempos se ha venido replanteando a partir de una célebre de sociólogos y filósofos de la posmodernidad, y empiezo hablando por Jean-François Lyotard. François Lyotard fue un filósofo francés que en los años 70, a fines de los 70, él escribió también otro magnífico librito, pequeñito, titulado La condición posmoderna. Y luego escribió otro librito que es más irónico porque el título llama la atención, la posmodernidad explicada para niños, ¿no? Entonces, en estas obras, lo que hace este filósofo es plantear la tesis de que la posmodernidad viene a ser una crítica a la modernidad. Y él dice que la modernidad se habría venido sustentando en grandes metarrelatos. Estos metarrelatos vienen a ser una suerte de explicación teológica de profecías, pero se trataría de profecías no cumplidas. Y él enuncia y destripa y critica los grandes metarrelatos que han surcado el horizonte de la evolución de la humanidad, sea en el mundo científico, filosófico, etcétera, etcétera. Y él habla del cristianismo, ¿no? Que es el magnífico metarrelato de este niño que viene a redimir los pecados del hombre, el iluminismo, que es una concepción en donde el constructo de la razón piensa de que va a atrapar la realidad en sus complejos laberintos cognitivos, el liberalismo, que proclama la felicidad individualizada, el socialismo, que habla de la felicidad colectivizada, y aquí estamos viendo las desgracias que están ocurriendo en el país, y que hay un señor que está planteando un desvarío del socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, esos son los grandes metarrelatos que forman parte de lo que ha sido la modernidad, ¿no? Entonces, frente a ello, la posmodernidad se levanta sobre pequeños relatos, ya no grandes metarrelatos. Y aquí quiero entrar también a reflexionar un poquito
para luego entrar a la materia de lo que explica también Isaías Berlin. Isaías Berlin tiene un magnífico libro, yo siempre le digo a mis alumnos, libro que hay que leer antes de morir, que se llama El erizo y la zorra. Este filósofo que plantea al inicio nada más de su magnífica obra, cita al poeta griego Arquíloco. Y Arquíloco tiene unas frases poéticas que son de por sí enigmáticas. Dice el poeta, muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una sola y grande. Entonces se trata aquí de que en el bosque, como una de las fábulas de Tomás Iriarte, ¿no? Hay un animalito que sabe a dónde llegar y tiene una verdad, pero es inconmensurablemente grande. En cambio, el zorrito, para esto como género, zorrito, zorrita, que para por aquí y por allá, sabe un montón de verdades, pero pequeñitas, ¿no? Entonces, esta visión que nos plantea Isaías Berlin, y ojo que en esa obra hay un prólogo demoledor de don Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, pues, recuerda de que el erizo podría ser, por ejemplo, Dante, Platón, Hegel, Dostoyevsky, Nietzsche, Proust, fueron prácticamente zorros. En cambio, erizos, perdón, y zorros fueron Shakespeare, Aristóteles, Montaigne, Molière, Goethe, Honoré de Balzac, Joyce, entre otros, ¿no? Entonces, esto que estoy narrando no solamente alude a las personas que son multifacéticas, como los zorritos, Mario Vargas Llosa se declara zorrito, ¿no? O personas que solamente tienen una concepción, pero van a tiro seguro, ¿no? Entonces, esto calza también con la reflexión de lo que sería la crítica a la modernidad y se levantan estos nuevos paradigmas del que hablaba don Tomás Kuhn. En lo personal, que tengo un trabajo que espero que este año salga publicado, pero hay tantas ocupaciones que lo vengo postergando, yo planteo que hay una serie de pequeños relatos como nuevos paradigmas. Y estos paradigmas serían, entre otros, el multiculturalismo, el pluralismo, el enfoque de género y la transversalización. Bueno, no voy a anunciar, no voy a aludir a ellos porque realmente nos ocuparía ya todo un ciclo de conversación, pero el multiculturalismo ha sido replanteado a partir de una postura de una presunta ideología del siglo XX. No se trata de una postura ideológico-política, pero se trata de una ideología que trata de preservar la autenticidad de pueblos originarios, por ejemplo, preservar el aspecto ecológico o medioambiental. Entre otras cosas, eso es lo que quiero señalar en lo que me atañe a mí. El pluralismo también es otro paradigma que en el mundo jurídico se bifurca en reconocer que al lado del ordenamiento jurídico oficial de un Estado subyacen ordenamientos jurídicos paralelos. No se yuxtaponen, no se contraponen, pero están ahí. Son viejas costumbres atávicas que vienen de prácticas, no derecho constitucional, porque las costumbres, si son respaldadas por el Estado, devienen en derecho constitucional. Son costumbres que ligan a la gente de esas comunidades, por ejemplo, de los pueblos originarios, ¿no? Aquí en el Perú, los pueblos andinos, ¿no? Luego tenemos el enfoque de género, que es también otro enfoque, ya no tanto a partir de la genitalidad sexual biológica de la persona. De eso Michel Foucault ha desarrollado y el anteaño pasado recuerdo que he adquirido el cuarto tomo que estábamos esperándonos ansiosos, porque hay 3 tomos sobre historia de la sexualidad. Acaba de salir por fin publicado el cuarto y último tomo de la reflexión, porque todos estos son libros publicados post-mortem de este célebre filósofo, sociólogo, arqueólogo, en fin, Michel Foucault es uno de los paradigmas de la transversalización. Y bueno, tenemos finalmente el enfoque de la transversalidad. ¿Cuáles son los orígenes epistémicos de la transversalización? Pues se inicia en los años 60, fue reflexionado
se fue larvando, consolidando a partir de filósofos jóvenes, que en su momento eran despectivamente no reconocidos. Se inicia en los 70 con pensadores básicamente franceses, y ahí tenemos a Michel Foucault, a Derrida, que es de origen argelino, Gilles Deleuze, ¿no? Guattari, ¿no? Todos ellos tuvieron influencia a partir de Claude-Strauss, que señaló las bases del estructuralismo, y esto se convertiría en una suerte de postestructuralismo, ¿no? El contexto de la aparición del enfoque transversal radica en que cuando uno nace al reino de este mundo, el ser humano, y esto es lo que está aconteciendo en estos tiempos de la posmodernidad, o como diría Gilles Lipovetsky, de la hipermodernidad, el humano tiene ansia de conocer la realidad. La realidad es multifacética, pluridimensional, pero la realidad, desde una perspectiva del enfoque transversal, no es conocida así con la concepción metafísica que ha estado subyacente en la modernidad, sino que hay que compartimentalizarla. Entonces hay nuevos conceptos de lo que es el mundo, ya no en una historia lineal, sino a partir de una historia que viene per saltum, se va conociendo en avanzadas o también se van retrocediendo. Recuerden ese trabajo de Jean-Baptiste Vico, Ciencia Nueva, que la historia no es lineal, sino que puede ser explicada y la humanidad avanza a trancadas para el bien o para el mal, decía este filósofo, ¿no? Entonces, para ir arribando, porque estoy yo de repente un poco balbuceando muchas ideas por el tema del tiempo, la transversalización, para empezar, es un concepto polisémico. Depende cómo se ubique el contexto en el discurso de las personas que lo utilizan. Pero en lo personal yo puedo decir de que se trata, una primera aproximación es que la transversalización, a partir de un encuentro que hubo en Pekín, a partir del enfoque del género de las mujeres, se acuñó la expresión. Y podríamos decir de que se trata, en esta primera aproximación, de una serie de estrategias que tienen los gobiernos, los estados, los regímenes políticos, no interesa la ideología aquí, simplemente se trata de que son estrategias que establece el gobernante para llegar a buen puerto en sus cometidos, en sus objetivos. Todos los días la conducta estatal está permanentemente en una dinámica de llegar a ciertas metas, a ciertos fines. Entonces, una estrategia transversal es que cada vez que el gobierno va a asumir alguna postura para llegar a tal meta, ella tiene que estar previamente implicada con todas las demás situaciones que se van a estar concatenando, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera aproximación desde el punto de vista lato o político que fue acuñado en su momento en Pekín. Pero si entramos por los meandros semánticos del concepto transversal, apelamos a la Real Academia Española, y la Real Academia Española tiene hasta 6 acepciones, y ella dice que la transversalidad se halla o se extiende atravesada de un lado a otro. Este núcleo de atravesar, de acuerdo al propio diccionario ideológico de la Real Academia, lo encontramos entre otras acepciones de que este término atravesar significa poner una cosa sobre otra de manera que pase de una parte a otra. Yo me quedo con esta expresión. Entonces, para empezar, para resumir, para entrar luego a la transversalidad constitucional, la transversalización supone una palabra polisémica, en tanto tiene diversas acepciones, ¿no? Pero está despojada de un criterio ideológico. 2, tiene un carácter político para llegar a establecer objetivos que tratan de llegar a metas. 3, son formas propias de la posmodernidad en la que el hombre apela a diversos recursos como instrumentos cognitivos para llegar a reconstruir la esencia y totalización de la realidad, ¿no? 4, no proviene de los predios de la filosofía, no se encuentra explicitada ni abordada en alguna corriente o pensamiento filosófico, pero ello no impide en los tópicos del ser, de la realidad, de lo ontológico, esta forma de ver y entender las cosas. La transversalización está subyacente, acaso como una metodología, como una concepción misma de las cosas.
Y en los últimos tiempos, algunos epígonos de la transversalización y de la posmodernidad vienen reconociendo ya un aliento filosófico y hermenéutico a la transversalización. En líneas generales, ahí tienen una cosa muy así apretada por razones del tiempo. Pero bien, entonces, sigamos. Luego, podríamos arribar que este enfoque, este paradigma, podríamos transportarlo al mundo del derecho y especialmente al derecho constitucional. Cuando uno revisa toda la gran literatura acumulada en estos más de 2 siglos de existencia de esta vertiente disciplinaria y empieza con lupa a hurgar en los predios de la reflexión de los grandes gigantes de Weimar, como es Hans Kelsen, Carl Schmitt, Rudolf Menn y Hermann Heller, y todos los académicos que se auparon a hombros de estos gigantes, en realidad, en los predios de la dogmática constitucional, en la teoría constitucional o derecho constitucional general, no se habría abordado este enfoque, porque desde luego este es un enfoque de la posmodernidad, recién arranca de los años 70 para adelante. En consecuencia, lo que pretendemos aquí ofertar en la reflexión académica latinoamericana, y disculpen, no es un ego académico, es lo que he estado yo trabajando hace mucho tiempo, es que la transversalidad en el derecho constitucional, para empezar, se manifiesta en 2 grandes ámbitos, en 2 grandes sectores, ¿no? Habría una transversalización interdisciplinaria y habría una transversalización intradisciplinaria. La primera, la transversalización interdisciplinaria, se trata de que la ciencia del derecho constitucional influye, pero a su vez se retroalimenta de otras vertientes disciplinarias que no necesariamente están vinculadas al mundo jurídico, sino se trata de otras vertientes como son la ciencia política, la sociología política, la filosofía política y la economía política. Básicamente esas 4 vertientes de una u otra manera se encuentran interconectadas. El filósofo político, para poder estudiar la reflexión sobre el manejo ético de la red pública, requiere conocer el derecho constitucional. El derecho constitucional, cuando predica muchas veces en el desierto principios y valores, se nutre de una apertura de la filosofía. Cuando Norberto Bobbio habla de la filosofía política, y aquí yo le digo a la gente que está apostando por un régimen neochavista, sigo insistiendo de que, y esto lo dice la filosofía, las democracias vienen a ser las utopías realizables. Se trata de los gobiernos menos malos. Entonces la filosofía, de una u otra manera, está allí, imbrincada con las normas constitucionales. Desde luego la economía política. La ciencia política estudia el fenómeno del poder, el poder político despojado de criterios axiológicos o valorativos. Pero cuando la sociología política utiliza la metodología de la politología, no solamente estudia la realidad política, sino establece correctivos, ya esa sociología política se basa en criterios éticos de la filosofía política y es todo un universo interconectado. A esto yo le denomino la transversalización interdisciplinaria, porque es el influjo del derecho constitucional que recibe de estas otras y estas otras lo reciben del derecho constitucional. Pero luego encontramos otra variante que aquí he planteado, que es la transversalización interdisciplinaria. Y ella parte en primer lugar del supuesto de que estamos ante un concepto de constitución como norma. Para que exista una verdadera transversalización del derecho constitucional desde esta perspectiva interdisciplinaria, el presupuesto es de que se maneje el concepto normativo de constitución. Hasta hace mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial para adelante, el concepto político hizo crisis. No se olviden que fue ¿cómo se llama? Conrad Hess, que en 1958-59 lideró un famoso discurso en Berlín en donde sentaba las bases del concepto normativo de constitución.
No se olviden que muchos años después habría de retomarlo don Eduardo García de Enterría. Y luego, en tercer lugar, en América Latina fue nada menos que, yo me considero discípulo de el gran Germán Vidal Campos, junto con don Héctor Fixamudio, que han desarrollado lo que es el concepto normativo de constitución. En líneas generales, el concepto normativo caracteriza los siguientes enunciados. La Constitución es fuente de un sistema jurídico, la Constitución es fuente fundamental y fundamentadora de un sistema político, la Constitución expresa en sus normas una incumplitud, la Constitución expresa una suma de valores fundamentales y la Constitución se presenta como un gran proyecto político de la nación. Todas estas ideas, fuerzas que vertebran, rodean e identifican a la Constitución como norma, van a desencadenar lo que aquí denominamos la transversalización intradisciplinaria. En consecuencia, esta posibilidad llama a lo siguiente, de que el centro de gravitación de la norma, que es el astro sol, que es la Constitución, baña, irradia a través del influjo de principios y valores a todo el ordenamiento jurídico, de tal manera que se puede hoy hablar de un derecho civil constitucional, de un derecho penal constitucional, de un derecho laboral constitucional y todos los demás ordenamientos parciales que son objeto de otras vertientes disciplinarias en los predios de las ciencias jurídicas. Es lo que el neoconstitucionalismo no ha logrado mucho explicar a partir de Guastini y compañía, es el resultado o es la etiología de lo que el resultado que lo denomina el neoconstitucionalismo como la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Tampoco no es descubrir la pólvora. No se olviden que estas cosas fueron hace más de 240 años reflexionado por Pellegrino Rossi, que fue el primer catedrático de Derecho Constitucional a nivel planetario. Pellegrino Rossi nació pues en Italia, pero estuvo de catedrático, fue el primer catedrático de Derecho Constitucional en Francia. Y él ahí lanzó la frase, la Constitución es la cabecera de todo el ordenamiento jurídico. Es la cabecera de todo el ordenamiento jurídico. Y en ese contexto es obvio pues que tenemos ahí esta posibilidad de reconocer esta transversalización. ¿Cómo atraviesa o cómo traspasa el derecho constitucional a todo el ordenamiento jurídico? A través de los principios constitucionales. Si se me preguntara a través de qué forma, a través de qué mecanismos se presenta esta transversalización, pues a través de principios, ¿no? Nosotros hemos planteado aquí que hay hay varios principios, pero los que permiten atravesar son, veamos por partes, reconozcamos de que los principios constitucionales son directrices generales incorporadas a la Constitución. Reconozcamos que se trata de un valor jurídico directo o indirecto. Reconozcamos que son los que integran la esencia de la Constitución y constituyen la inspiración y el límite infranqueable de la legislación ordinaria en cualquier materia que se pretenda regular, ¿no? Entonces, podríamos hablar de que hay muchos principios que son los siguientes. Solamente voy a enunciarlos porque eso puede ser aplicable para cualquier ordenamiento de un Estado constitucional occidental. Hablamos de los principios jurídicos fundamentales, que son aquellos que históricamente se han ido incorporando a los sistemas jurídicos del mundo occidental y que forman parte de la conciencia jurídica, ¿no? Diríase que estos principios, en buena cuenta, son de orden instrumental, no tienen una manufactura ideológica, por lo que adquiere una relativa neutralidad. Por ejemplo, ¿qué principios? Principios de la dignidad humana, principios de la igualdad ante la ley, principio de jerarquía piramidal de las normas, principio de publicidad de las normas, principio de irretroactividad de las leyes, principio de retroactividad benigna de las leyes, principio de seguridad jurídica y los principios generales del derecho. A esto le denominamos principios jurídicos fundamentales. Luego hablamos de los principios políticos constitucionales. Pero estos principios políticos constitucionales surgen, si bien tienen un aspecto identitario en los estados constitucionales, surgen de acuerdo al techo ideológico, a la fórmula política que detenta la Constitución.
No se olviden que toda constitución tiene una fórmula política, como decía don Pablo Lucas Verdú, un techo ideológico, y a partir de ese techo ideológico, de una u otra manera, se va a expresar una serie de principios. Por ejemplo, a nivel del texto constitucional peruano tenemos los principios jurídicos de soberanía popular, que lo tienen todos los estados democráticos, los principios de forma republicana de gobierno, el principio del Estado social y democrático de derecho, el principio democrático como fundamento del Estado social, el principio democrático como principio articulador del Estado social y democrático del derecho, el principio de la democracia representativa, es decir, una serie de enunciados que vertebran la constitución positiva de cada país. Luego tenemos otro aspecto que es los principios económicos, sociales y culturales. No se olviden que toda constitución hoy ya se reconoce como una parte más de la Constitución llamada Constitución Económica. Y esta Constitución Económica, de acuerdo al texto positivo, identifica toda una estructura de la economía. Y entonces se habla de los principios que regulan una serie de aspectos y que se ubican dentro de lo que son los principios económicos, sociales y culturales. Y hay una serie de principios que ya no quiero estar, pero, por ejemplo, el principio de la libertad de contratación, de la irrenunciabilidad de los derechos laborales, de la iniciativa privada, de la libre competencia, del principio de no confiscatoriedad, el principio de solidaridad, los principios tributarios, subsidiarios, principios de tolerancia, etcétera. Luego tenemos otro gran bloque que son los principios de la impartición de justicia. Es obvio que en toda constitución se establecen las grandes garantías que rodean la impartición de justicia y de acuerdo a la forma como está positivizado, se deducen los principios que hay ahí, por ejemplo, los principios de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, los principios que garantizan el debido proceso, la tutela judicial, los principios de la interdicción a la arbitrariedad, en fin, son una serie de principios. Todos estos principios informan a la Constitución y van a penetrar a todo el ordenamiento. El derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral no se encuentra exenta de esos influjos. Es como acá nosotros en el Perú llamamos anticucho. Anticucho es pedacito de carne que con un palito, no sé si Wendy habrás probado en nuestros restaurantes peruanos en México, pero este palito, un pequeño pedacito de carne, es derecho civil, derecho penal, laboral. Entonces, el palito viene a ser la Constitución que va a traspasar el derecho civil, y hablamos del derecho civil constitucional, del derecho penal constitucional. Eso es un poco la idea aproximativa de lo que identifica este enfoque, esta metodología que creo que se debe empezar a ir replanteando en los marcos, una brocheta de derecho, efectivamente, en los marcos del derecho constitucional, ¿no? Se trataría, por lo tanto, para ya ir terminando, porque me interesa más bien conversar con los colegas y me han dado solamente 40 minutos, se trata de un enfoque que se ubica en los tiempos actuales. Los tiempos son de grandes replanteamientos. El mundo actual se sustenta en los paradigmas de una sociedad del conocimiento y de una sociedad de la información, y están decayendo mitos de antiguos dogmas y están renaciendo o se están replanteando nuevos paradigmas que en la mirada de Isaías Berlin son prácticamente una postura ya no del erizo, sino de la zorra, de pequeños relatos que tratan de explicar y entender la realidad en sus complejos laberintos cognitivos y en cuya realidad se encuentra inmensa los ordenamientos jurídicos que van a regular las conductas humanas para que haya una convivencia en este planeta que cada vez sigue siendo muy complejo y ya el mundo actual ve con asombro que estamos ya entrando a conocer otros planetas. Nos ha tocado vivir tiempos extraordinarios y el tema de la pandemia forma parte
de estos procesos complejos de la evolución de la civilización humana. Quería traer estas pequeñas reflexiones, espero que pronto salga este libro llamado La transversalización del derecho constitucional. Y estoy realmente dispuesto a entrar a un diálogo en lo que se pueda y participar del sentido de la condición humana por ahora dentro de la virtualidad. Ya para más adelante podremos abrazarnos, estar con Wendy, te esperamos acá en Lima, yo iremos a México lindo y querido, yo quiero ir a ver a la mamita, le digo yo, a la Virgen de Guadalupe, que mi madre llevaba ese nombre, mi abuela también. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por tener esta paciencia de estos temas que son probablemente un poco densos. Tiene una mirada filosófica, una mirada sociológica y acaso poco del derecho constitucional contemporáneo, porque es una introducción que venimos haciendo a los predios de la teoría constitucional. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Gracias, Gerardo. La verdad es muy enriquecedora. Tu participación seguro ha generado bastantes dudas y cuestionamientos en nuestros participantes de aquí de la plataforma, con lo cual, pues, yo les invito a que quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta al doctor, lo pueda hacer aquí a través del chat que tiene habilitado y que veo que el doctor Eto Cruz lo lee directamente. A mí sí me han surgido pues bastantes cuestiones, es más, llevo un tiempo trabajando sobre la cuestión del multiculturalismo y hoy, ahora Juan Ignacio, si quieres, voy a hacer un comentario y le damos la palabra a Juan Ignacio, si quiere abrir el micrófono y si no, pues lo puede hacer la pregunta ahí en el chat. Ahora que hacías alusión al multiculturalismo, pues llevo un tiempo dándole vuelta a esta cuestión de la pretendida universalidad de los derechos humanos, ¿no? Alguna vez escuché a Lucho Pegoraro en Toledo hablando sobre esta cuestión. Él pues se autoadscribe como positivista y en este sentido, pues desde esta visión, también tenía una postura de crítica hacia este fundamento único o hegemónico de los derechos y hablaba de que hay que respetar, ¿no?, las distintas visiones que hay en las distintas culturas sobre los valores como fundamento de los derechos. No sé qué planteamientos tienes tú al respecto sobre si es posible hablar de esta universalidad de los derechos humanos, que como les decía hoy en una clase anterior que tuve a esta charla al grupo de alumnos, surge desde una visión etnocentrista, ¿no? Es una visión occidental y pues sí me llama la atención desde el multiculturalismo esta cuestión de si se pueden hacer exigibles estas formas de ver el mundo a sociedades ajenas a nuestra tradición cultural, como serían las comunidades y pueblos indígenas. Aquí en México es una cuestión bastante relevante, el Tribunal Electoral lo ha tenido que trabajar en muchas sentencias, y no sé si en Perú esto también genera algún tipo de conflicto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo estoy más bien terminando la lectura inmensa, aplastante, de 5 tomos que tiene publicado Lucho Pegoraro sobre el derecho constitucional comparado. Me he puesto a revisar y estoy terminando ya una recensión sobre esta magnífica obra, erudita, por cierto. Mi particular percepción es que, claro, la teoría constitucional, la teoría de los derechos humanos, forma parte solamente de la civilización del mundo occidental. Pero es que estos derechos tienen que irse expandiendo en todos los sistemas, independientemente que sean regímenes como los estados islámicos o de ordenamientos donde no ha entrado
la civilización humana. Aquí, por ejemplo, el Perú, no es que sea un mito, hay pueblos originarios no contactados, fíjense, y donde no ha recibido el influjo del ser humano, y más bien el Estado trata de que no se, pero ya la presencia de las empresas que entran a perforar el petróleo ahí empiezan a afectar. Vivimos un siglo donde aún hay pueblos cuya civilización no ha penetrado. Entonces la gran idea es, ¿se puede generar influencia desde el derecho constitucional occidental para la protección de estos derechos de las personas que son de los pueblos originarios? Desde luego, yo pienso de que los derechos humanos, los derechos fundamentales, no deben depender de los sistemas políticos, porque ¿de qué se trata? De preservar la condición humana, de respetar el sentido de su dignidad, que fue el principio que declaró Kant en este trabajo sobre la metafísica, que ahí fue donde pergeñó la teoría de lo que es la dignidad humana, ¿no? Entonces, mi particular postura es de que no interesa la voluntad del legislador, sino que, porque es una concepción formal de los derechos humanos, el positivismo, sino que es necesario asumir una concepción material sobre los derechos humanos. La concepción material indica que no interesa de dónde provenga la fuente de la regulación de los derechos humanos. Puede provenir de la Constitución, de los tratados internacionales, bloques de convencionalidad, de la legislación ordinaria o de la jurisprudencia pretoriana de los jueces. Lo importante es que los tribunales, en este caso, vayan expandiendo su irradiación jurisprudencial a todo el orbe, para que se proteja. Porque por más que se reconozca que hay sistemas distintos al mundo occidental y planetariamente son mayores, ya tenemos la India, ahí tenemos China, basta nada más con estos dos lugares para poder señalar de que el tema de los derechos humanos debe expandirse, debe protegerse. Por ejemplo, no se puede concebir desde nuestra particular perspectiva antropocéntrica una lectura de que una niña pueda casarse con un señor mayor, que para nuestros sistemas occidentales eso estaría proscrito, ¿no? Entonces, el tema es que la mundialización, la globalización que desarrolla la estructura de la cuarta revolución industrial va a seguir expandiendo los efectos de lo que sería el mundo occidental. Hay mucho que hablar. Por ejemplo, Francis Fukuyama, en su célebre libro El fin de la historia, había dicho que estaba liquidado la historia, es decir, las ideologías socialistas comunistas. Yo creo que habría que replantearlo porque, por ejemplo, hay un renacimiento de las ideologías en estos tiempos. Se creía que ya el pensamiento occidental a nivel planetario había tomado posesión, pero en América Latina estamos más bien en un retroceso, ¿no? Y entonces ese tema que tú con bastante tranquilidad me planteas, Wendy, es un tema de largo aliento y de mucha reflexión y es imposible darte una respuesta apodíctica, axiomática, sino simplemente es una modesta opinión porque el tema es muy complejo responderte en términos sencillos, pero mi particular posición sería que el tema de los derechos humanos se extienda a nivel planetario independientemente de los sistemas que no lo reconocen. Gracias, entonces sí, me acordaba ahorita que hablabas que Lucho decía que era difícil encontrar un concepto común de los derechos, o sea, un concepto transversal
Él buscaba un concepto que fuese transversal a las distintas culturas, pero decía que se encontraba con la barrera de que en algunas culturas ni siquiera habían desarrollado el concepto de dignidad o de constitución o de igualdad, perdón. Entonces, que eso ya era como una barrera de contención para poder hacer ay, se me olvidó ahora mismo. Esa penetración Ajá, a esos sistemas. sí, se me olvidaba lo que habías hecho tú, el parangón con los anticuchos, que son muy sabrosos, ¿eh? Sí, los he probado y me gustan muchísimo de corazón. Y bueno, por eso te hacía esa alusión. No sé yo cómo lo han tratado esto en Perú en materia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, porque pues aquí la postura que ha ido asumiendo el Tribunal Electoral, si se podría hablar de una postura, es más de ir poco a poco, ¿no? Introduciendo estos conceptos occidentales y no alienar a los pueblos y comunidades indígenas, porque pronto se dieron cuenta que cuando pretendieron imponer esta visión distinta, pues lo que se generaba era una resistencia que llegó incluso a incendios de pueblo, no me acuerdo dónde fue, les decía hoy a los alumnos, donde se les quiso imponer que la mujer participase, ¿no? En las elecciones, en igualdad de condiciones que los hombres, y casi incendian el pueblo. Pues, ¿por qué? Porque no se puede alinear, ¿no? Alienar. Quizá, Lucho Pegoraro luego decía, quizás se tienen que construir diálogos interculturales más que pretender una imposición. Totalmente de acuerdo, no se puede imponer. Acá en Perú, sobre todo son comunidades nativas, pero que poblacionalmente es muy reducida. Nosotros tenemos un multiculturalismo rico, un Perú occidental oficialmente hispanohablante, pero perviven como 3 a 4 millones de quechua hablantes. Al lado de la parte altiplánica con Bolivia, también hay el idioma aymara, ¿no? Y luego en toda la gran extensión territorial de la Amazonía peruana, hasta los años 70 yo era niño, pero hubo un general que se llamó Juan Velasco Alvarado, dio un golpe de Estado y ahí había internamente entre sacerdotes, antropólogos, arqueólogos de norteamericanos que estudiaban los dialectos aborígenes y los echó, los votó. Pero hasta esa fecha habían 69 dialectos aborígenes. Y esas lenguas, la mayoría se están convirtiendo en lenguas muertas. Lo que no ocurre, por ejemplo, en México, que vienen preservando. Entonces, ese es uno de los grandes temas de la irresponsabilidad estatal nuestra de no preservar parte de nuestra autenticidad de los pueblos originarios, ¿no? El tema, por cierto, da para mucho, pero lo dejamos ahí. Sí. No sé si Juan Ignacio quiere abrir el micrófono o quiere escribir la pregunta por el chat. Sí, muchas gracias, doctora. Hola. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas tardes. Muy clara su exposición y se agradece esa claridad. Y por lo que entendí del tema, la transversalidad se refiere a entender a la Constitución y al derecho constitucional a partir de estas múltiples dimensiones que lo componen. Considero que esto sirve de base para entender por qué en México estamos no enfrentando, sino construyendo un nuevo esquema de justicia inclusiva que tiene que ver con grupos vulnerables y a partir de las acciones afirmativas. Y en la práctica hemos visto todavía estas cuestiones de reticencia para incorporar a las personas de estas colectividades. Y creo que la transversalidad sirve mucho para poder tener mejores acciones afirmativas que permitan esta incorporación de estos grupos y un nuevo sentido de la igualdad. Sin embargo, también considero que esta transversalidad no soluciona de todo esta polémica, ¿no? Incluso con la doctora Wendy hablábamos alguna vez de los retos que tenía esta justicia inclusiva, en el sentido de que se dice que las acciones afirmativas única y exclusivamente favorecen a los miembros más favorecidos de estos colectivos y que qué se podría hacer para poder
generar un cambio. Y esto a partir de, y considero que esto se tiene que dar a partir de la velocidad que se le imprima a la renovación de estos movimientos que se dirigen, ¿no? Propiamente, porque en todo grupo, pues hay quien lleva una dirección propiamente, no una jerarquía. Y estas situaciones tienden a establecerse de manera, ¿cómo podría decirlo?, estática. Entonces, ese creo que es el reto, pero lo que usted propone a partir de esta transversalidad constituye una base y un sustento importante que podría explorarse en nuevos campos a partir de estos conocimientos, sobre todo que los dice que si bien es cierto, no tienen fundamento filosófico, sí los podemos encontrar en estos pequeños componentes, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Totalmente de acuerdo, Juan Ignacio, y sobre todo que esta primera acepción lata significaría que los gobiernos, cada vez que desarrollen sobre todo políticas públicas para los pueblos vulnerables, desarrollen una estrategia que suponga interconectar todas las consecuencias previsibles que va a significar precisamente la penetración del ordenamiento oficial mexicano a los pueblos originarios no estuvo permeado por esta figura, por esta estrategia y tuvo efectos nocivos. Acá en el Perú, por ejemplo, mucho se ha discutido con las estructuras curriculares de los chicos de los colegios que empiezan a enseñar el tema de la sexualidad a partir de un enfoque de género y se han generado pues grandes problemas. Por ejemplo, se han formado grupos de padres de familia cuestionando esta estructura curricular bajo el colectivo "con mis hijos no te metas", ¿no? Porque piensan de que los van a volver gays por aquí, por allá. Entonces, pero esas son torpezas de las políticas públicas de los estados, ¿no? Entonces, y en los últimos tiempos creo que con el tema de la pandemia hay mayor estupidización humana, no solamente de América Latina, sino empezando de el presidente Trump, que estuvo en su momento en el poder. Hay una serie de malos manejos gubernamentales que a la larga la teoría de las decisiones políticas desarrolladas en los conventículos del poder tienen efectos nocivos. Por ejemplo, aquí en el Perú, el presidente que fue depuesto, Martín Vizcarra, estuvo más peleándose con el Congreso y no compró ninguna vacuna. Y es por eso que creo que tenemos como cerca de 150,000 muertos que no son reconocidos por el Perú. Creo que estamos oficialmente por 70, pero son cerca de 150,000. Entonces, la lectura de esta figura es también que los estados deben establecer metodologías que permean, que traspasen, que impliquen, que vean consecuencias interconectadas con todas las demás situaciones donde se va a tomar una gran decisión para que se mantenga la gobernabilidad y sobre todo si se va a tratar de políticas públicas para temas, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? En fin, esa es una propuesta que todavía se viene construyendo, pero pienso que se debe ir asumiendo ya parte de esta visión. Hay otra pregunta, Antonio Flores, no sé si quiere abrir el micrófono. Muchas gracias, doctora Wendy. Muchas gracias, doctor Gerardo. Hola, Antonio. Ha sido muy, muy interesante su conferencia en relación con estos paradigmas, con la matriz disciplinar de Thomas Kuhn. Y bueno, a la luz del derecho procesal constitucional, el control de convencionalidad que ha permeado de manera muy importante en las instituciones de los países latinoamericanos y sobre todo aquí en México, ¿no? En donde pues las instituciones pues están en construcción. Y bueno, yo quería plantearle la problemática, bueno, no sé, la problemática porque bueno, siempre en este diálogo jurisprudencial que se da entre los tribunales, tanto internacionales como cortes constitucionales de cada estado, pues siempre se da a veces, pues esos, podríamos decir, encuentros y desencuentros, ¿no? Creo que esto, el control de convencionalidad es normal, es común,
¿no? En cuanto a estas interpretaciones, ¿no? Yo quisiera plantearle, o sea, ¿qué ha pasado, digamos, ya hablando de un caso específico que se ha estado comentando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso BRP, BPC y otros contra Nicaragua, en relación con la prueba inmotivada por los jurados? Bueno, aquí se ha cuestionado que si la Corte Interamericana, digamos, estiró demasiado el paradigma digamos, darle cabida a esas interpretaciones, otros sistemas jurídicos latinoamericanos, como el caso de los jurados, en relación con la falta de motivación o, digamos, la valoración inmotivada de los jurados, ¿no? Algo así como decir, pues es que los jurados representan al pueblo y son ellos los pares los que juzgan a los condenados. Entonces, digamos, la Corte que tanto puede estirar el jus comune interamericano para efectos de, pues, dar posibilidad de que en ese margen de apreciación nacional, pues los estados, digamos, la Corte Interamericana de alguna manera valida o le da una interpretación muy amplia a ese margen de apreciación nacional, pues para no declarar, digamos, la inconvencionalidad de instituciones como los jurados, que apela al momento de hacer una valoración probatoria, como por ejemplo en las íntimas convicciones, ¿no? Esto que ha sido criticado, no sé, Jordi Ferrer, ¿no? Néstor Pedro, ¿no? Sagüez, un colega suyo, en relación con este tipo de instituciones en las cuales, pues bueno, la Corte ha sido condescendiente, ¿no? Entonces, ese sería mi participación. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mi querido doctor Antonio. Efectivamente, yo pienso de que también cabe hablar en el proyecto del libro, hay un capítulo sobre la transversalización convencional, pero esta transversalización convencional tiene que hacerse a partir de lo que Sagüez acuñó como una interpretación constitucional convencionalizada. El gran tema aquí es que la Corte Interamericana en algunos casos efectivamente se manda por la libre en forma muy exagerada. Y ese famoso margen de apreciación nacional permite romper un poco con toda la dogmática del bloque de convencionalidad que tiene desarrollado a través de cientos de sentencias. Entonces, ahí se presenta un gran tema que es parte de la discusión, como de lo que planteó básicamente desde los predios de México. Mir-Gombo Dandy habla pues del famoso jus constitucional común latinoamericano, que se asienta en dos grandes pilares, el diálogo académico y el diálogo jurisdiccional. En este diálogo jurisdiccional, a su vez, se bifurca, esto es lo que quiero plantearle, un diálogo jurisdiccional horizontal, que es de corte a corte. O sea, hay una influencia, hay una retroalimentación de un tribunal a otro tribunal. Pero desde luego, el tribunal de Nicaragua es el menos paradigmático para poder, con el perdón de Wendy, pero creo que sí me vas a dar la razón, para que pueda ser arquetipo, modelo, ejemplo, una matriz de lo que hablaba Kuhn para el resto de Latinoamérica. Y en este caso lo que ha ocurrido es que más bien la Corte lo ha ungido, lo ha canonizado, un exceso que no forma parte del acervo clásico, ¿no? Es por eso que este diálogo jurisdiccional horizontal es mucho más pacífico, porque es de la aceptación de un tribunal que emite un fallo hermenéutico creativo, y los demás tribunales lo aceptan. Por ejemplo, la Corte de Colombia acuñó hace mucho tiempo el estado de cosas inconstitucionales. Pacíficamente lo hemos recepcionado todos. Pero cuando la Corte Interamericana emite una sentencia, ya no solamente es que la emite, sino contra ese estado emplazado, sino contra tutti mundi, todos los países de la región. Pero ¿qué hacer cuando ese fallo realmente no es parte del estándar? Ahí está. Del resto del bagaje del corpus juris, del bloque de convencionalidad.
no quiero yo, pero es que en algunos casos, por ejemplo, la Corte muchas veces ve una postura política en la geopolítica latinoamericana. Por ejemplo, de muchos profesores latinoamericanos, siempre nos pareció cuestionable una resolución jurisdiccional de la Corte Interamericana respecto a un control de convencionalidad que planteó Alan Breuer Carías, y no le dieron la razón, y él es un perseguido político. Entonces, hay casos y cosas, y en todas partes se cometen este tipo de errores. Nadie está exento de esos errores, pero es una pena, ¿no? Es una pena de que haya ungido, porque se trata de un sistema de jurados, este tema de la inmotivación. La inmotivación forma parte del debido proceso, y el debido proceso, que tiene un archipiélago de aspectos, está el derecho de la motivación congruente, ¿no? Y fundada en derecho. Y por lo tanto, ese fallo no viene a ser precisamente un paradigma, y por lo tanto no puede transversalizar al resto del ordenamiento latinoamericano. Gracias, Eto. Coincido, el Tribunal de Nicaragua no es paradigma, pero prefiero no decir mucho porque luego me da miedo cuando vaya a ir a Nicaragua. Nos pregunta Blanca Laura Olivier si hay algún protocolo o normatividad en Perú para proteger a los pueblos y comunidades indígenas. Se han emitido una serie de directivas a través de un Ministerio de Cultura, pero sobre todo existe una ley ya que regula la ley de la consulta previa, ¿no? Por ejemplo, que es lo más importante, y muchas veces el empresariado ha tomado esto como una posible restricción a la libertad de empresa. No, yo pienso que al contrario, al establecerse un diálogo entre la empresa y las comunidades nativas, van a salir en limpio las reglas de juego, y se ha establecido el Tribunal Constitucional nuestro, nosotros dejamos como cerca de 18 fallos sobre el tema de la consulta previa, el tribunal cuando hemos estado nosotros. Y recuérdese que el Tribunal Constitucional peruano acuñó una frase, la inconvencionalidad por omisión, porque en este caso se trataba de que no había la ley de consulta previa, y cuando el Estado es contumaz, omisivo y renuente en no emitir leyes o políticas públicas provenientes del bloque de convencionalidad, homólogo a la inconstitucionalidad por omisión, se genera una inconvencionalidad por omisión. Sí existen una serie de normas, leyes y directivas allí, y también hay pues una serie de ONGs que están al cuidado de este tipo de situaciones, ¿no? Pero de todas maneras, lo que queremos más bien es que haya empresas extranjeras que vengan a desarrollar inversiones. Ahorita en estos momentos en Perú, disculpe que ensucie el tema académico, pero me preocupa, estoy monotemáticamente con la preocupación electoral, ya se están corriendo las empresas extranjeras, y esto es un tema muy delicado. Sí, seguimos en todo caso. Nos pregunta Ramón Hernández, bueno, nuestro buen amigo Ramón, que por aquí anda, ¿qué opinarías sobre la unificación de los derechos de los grupos originarios como piso mínimo a nivel internacional para que existan criterios comunes que obliguen a los estados a incorporarlos como medidas de garantías en las elecciones o en el manejo de sus recursos? Bueno, en parte ya existe a través de los convenios OIT de la 169, y mucho más atrás existen otras normas. Lo que pasa es que ya depende más bien de cada estado, allí donde haya pueblos originarios, establezca una serie de políticas públicas y de normas que ejecuten esos tratados que vienen a ser los que dimanan de la OIT, ¿no? Entonces, eso ya depende más bien de cada estado. Ahora, el ideal en todo caso es que si la OEA se puede reunir o coordinan con la UNESCO de las Naciones Unidas,
podría darse un último documento contemporáneo para que se establezca nuevas normas bajo los actuales escenarios de esta palabrita mágica que es la posmodernidad. Entonces, se requiere en todo caso nuevas cláusulas, ya no tanto programáticas, sino de ejecutabilidad, ya no tanto de naturaleza declarativa ni programática, sino que sean ejecutables, ¿no? Para que los países implementen, porque los tiempos actuales son tiempos en donde se debe establecer un reconocimiento de la autenticidad, que hablaba Quindica, Taylor, entre otros, y que se establezca una armonía, ¿no? Una armonía entre los pueblos originarios, una armonía de estos grupos con el medio ambiente y también ciertas situaciones de las empresas para que concilien. Podría haber una especie de yo siempre digo sincretismo armónico. Sincretismo armónico es una palabrita que para mí significa conciliar extremos. Entonces, eso es lo que debe ocurrir, ¿no? Pero no espantar, por ejemplo, a las empresas extranjeras que tienen que invertir. Latinoamérica vive también de las inversiones. Perú, por ejemplo, es estado minero y no hay minas que están siendo explotadas porque hay problemas desarrollados en estos momentos por gobiernos locales o regionales que han impedido este tipo de situaciones. Y si seguimos así, realmente el país empezará a arruinarse. Entonces, ese es un tema que requiere conciliar los derechos fundamentales, los derechos humanos, pero el Estado también tiene que conciliar el tema de la constitución económica. La gobernabilidad pasa por mantener una economía más o menos estándar para poder dar los bienes y servicios. Sin eso no hay nada. O sea, se debe predicar el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Yo mismo he escrito hace tiempo el derecho sobre el multiculturalismo y la consulta previa. El tribunal ha dado directivas y ha establecido de que cuando haya inversiones, por ejemplo, quede parte de la inversión en los pueblos originarios. Lamentablemente, el Estado en algunas oportunidades ha cumplido y en otras no. Entonces, en síntesis, eso depende de cada Estado, depende de cada Estado. El ideal sería que se dicte una nueva norma, pero para reafirmar de acuerdo a estos tiempos que vivimos. Gracias. También nos pregunta el profesor José Ramón Narváez con relación a la transversalización del derecho, ¿qué diferencia o similitud habría entre transversalización y democratización? Y si no sería mejor hablar de un constitucionalismo desde la sociedad. La transversalización presupone una democratización. No puede haber una democratización si no se desarrolla a partir de este tipo de estrategias. Pero también la transversalización puede ser desarrollada en estados no constitucionales y no democráticos, porque la primera acepción que estamos utilizando como una metodología o como una estrategia que tienen los gobiernos para llegar a buen puerto sobre ciertos fines y cometidos, lo puede desarrollar cualquier régimen político, independientemente si es democrático o no. Es más, en el trabajo que tengo publicado, ahí señalo, se me viene al recuerdo lo que he escrito, que también podría, por ejemplo, un grupo, una organización criminal, para llegar a cumplir su cometido delictivo, puede hasta establecer metodologías transversales para poder establecer, llegar a su cometido. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico, porque ellos ven todas las implicancias y todas las consecuencias. O sea, por eso es que digo que el tema es polisémico y depende de cómo se utilice. Desde luego, ya yendo a lo que nos toca, la transversalización es un concepto que no asume una postura necesariamente como presupuesto que sea solamente para los estados constitucionales. Puede ser, por ejemplo, en Corea del Norte,
el nieto de Kim Il-sung, que yo me olvido su nombre de este señor gordito ahí, puede utilizar estrategias transversales para llegar a mantener su régimen autárquico, y sí que lo hace, aunque su pueblo quede en ruinas. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la transversalización del derecho constitucional, ahí sí hablamos de un presupuesto que tiene que ser bajo una constitución como concepto normativo. Y cuando hablamos de concepto normativo, estamos hablando de un Estado constitucional. Pues también nos llega una pregunta por el chat sobre un tema que sé que trae bastante también en boga, que te preguntan si este nuevo paradigma tiene que ir acompañado de nuevos jueces. El ideal es que hayan jueces que tengan una lectura heterodoxa y no una cultura de un positivismo jurídico. De eso, esto no lo digo yo, lo dice Norberto Bobbio, ¿no? El ideal es que sin que haya este paradigma, el juez en estos momentos está por elegir aquí en el Perú, en este parlamento que ya fenece el 27 de julio, o sea, dentro de poquitos meses, se está eligiendo a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El ideal como desideratum es que todos los miembros de los tribunales, salas o cortes constitucionales a nivel planetario no solamente sean personas de aliento político, sino que tienen que tener dominio del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional, de la teoría general de los derechos humanos, y si no es mucho exigir, que tenga una lectura de sociología política, de filosofía política, ¿no? Y dentro de la ciencia política, conozca un poquito de la historia de las ideas políticas para que su estructura de su acervo argumentativo en las sentencias le dote de una argumentabilidad y tenga una visión de estadista en ese fallo, y no reducirse al mero normativismo puro, porque si no, las consecuencias de esas sentencias son muy restrictivas. Ahora mismo aprovecho el pánico solamente porque esto sí ya me agarra en el plexo. Yo soy un duro crítico de que los tribunales rechacen la demanda de amparo, porque han tomado como paradigma la clásica sentencia del Tribunal Constitucional Español, de que para que pueda darse una fundamentabilidad y sea estimado un amparo, tiene que tener la famosa relevancia constitucional o la trascendencia constitucional. Y una mirada transversal liquida esa postura. En el trabajo que también que ya está escrito, ahí soy un poquito duro en esa postura, porque la transversalización orienta de que no solamente, es que no se puede hablar de un derecho constitucional ortodoxo, en la medida en que todo está imbrincado. Es decir, el derecho civil, porque por ejemplo muchos tribunales dicen, hay un derecho, solamente se ampara los procesos constitucionales de amparo cuando tienen relevancia constitucional, es decir, cuando tiene un contenido constitucional directo, porque los derechos fundamentales que no tienen contenido constitucional directo y tienen regulación legal ordinaria deben irse a una vía paralela. Ese es prácticamente una falacia que se ha venido manejando en estos últimos 30 años. Pero no quiero yo complicarle la vida, pero es una postura que habría que irlo replanteando, porque no es así. Muchos derechos no pueden tener relevancia constitucional, pero mirada desde una perspectiva transversal, debe el juez admitirle y declararle fundado, porque lo primero supone tener una concepción formal de los derechos humanos. De esto yo me guío de unos trabajos de Germán Vidal Campos sobre la teoría general de los derechos humanos y de Ernest Goldschmidt, que también plantea Goldschmidt fue profesor porque desarrolló el tridimensionalismo jurídico y fue profesor de Vidal Campos, ¿no? En cambio, hay otros teóricos y magistrados que son un poco más conservadores, más restrictivos. Y aquí me preocupa porque, irónicamente, en estos últimos tiempos hay un desamparo al amparo.
Parte de culpa lo tienen los miles de jueces de América Latina, porque por cualquier quítame esta paja plantean un juicio de amparo. Parte es culpa de ellos, pero la otra parte es que por la excesiva litigiosidad del amparo. Fíjense ustedes que la famosa sentencia del Tribunal Español es por el éxito del amparo, que no querían tener recargadas sus labores ahí en el Tribunal Constitucional, pero para eso están ahí, para que trabajen, ¿no? Para terminar, y hay algunos que dicen, no, pero es que deberíamos ser como los gringos de Estados Unidos, la Suprema Corte llega a conocer, no sé si unas 100, 200 causas en todo el año, pero es que en el resto de los estados federales, estaduales, perdón, son consecuentes con la Judicial Review, ¿no? En fin, es un tema también muy opinable, por cierto, muy opinable. Sí, decían en España que había una amparitis, pero sí, desde luego yo comparto tu crítica. Para mí es una desnaturalización de la institución del amparo y querer introducir una parte del pastel, una parte del certiorari de la Suprema Corte en sistemas que no tenemos esa tradición, ¿no? Así es. Pero bueno, ya habrá que ver también esa deriva. Ya para terminar, a mí sí me queda una duda, Gerardo, con relación a esta problemática que plantea, que se avisora en el Perú, que esperemos que no se llegue a dar en esa dimensión. Pero cuando hablamos de constitución normativa, pues entendemos, ¿no?, que es la norma suprema, la Constitución como norma es la norma no es una norma cualquiera, es la norma suprema y por tanto hay mecanismos para defender esa supremacía que se derivan más hacia el legislador, pero ¿qué hacemos en aquellos casos en los que la Constitución está expuesta ante una pretendida constituyente? No sé yo si en Perú, porque a mí cada vez que hablan de constituyente, la verdad es que me da pánico, ¿no? En España, cuando Podemos pretendía entrar al ámbito político, cuando entró en sus inicios, hablaba de la constituyente, pero allá se conocía muy poco esa figura, que sí conocemos más en América Latina. ¿Hay en el Perú algún mecanismo que pueda paralizar una posible constituyente en el sentido de, por ejemplo, materias intangibles que no puedan ser modificadas, como sí existen en Alemania, ¿no? ¿O se ha hablado de alguna materia que no esté expresa, pero que sea implícita? ¿Hay alguna manera de salvaguardar esa normatividad suprema de la Constitución? Claro que sí. El Tribunal Constitucional ha declarado en su momento que ellos son competentes para controlar la reforma de una Constitución. Lo que pasa es que en este caso hay un proyecto político explícito de este señor Pedro Castillo, que previene del Foro de Sao Paulo, en donde se trata de una crónica ya anunciada. Asumen el gobierno y a los pocos días, semanas, buscan pretexto para que el Parlamento apruebe el plan de gobierno del Ejecutivo. Y entonces el Ejecutivo lo presenta al Consejo de Ministros y piden una cuestión de confianza. La cuestión de confianza es que el Parlamento tiene que respaldarlos. Si el Parlamento no le da la cuestión de confianza, ese Consejo de Ministros, o sea, todititos los ministros caen. Y el Ejecutivo busca un nuevo Consejo de Ministros y va a insistir en lo mismo, reformar la Constitución. Como no lo van a aceptar, entonces a la segunda, si no ratifican la cuestión de confianza, el Ejecutivo disuelve el Congreso y se abren las compuertas para que se convoque a una asamblea constituyente. Ahora, la asamblea constituyente no está prevista en la Constitución. La asamblea constituyente es un órgano que se ubica dentro de la teoría del poder constituyente. Hay un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado. El poder constituyente originario se expresa, se institucionaliza en una asamblea constituyente. El poder constituyente derivado es el Parlamento ordinario, que cuando reforma la Constitución y emite leyes, es poder constituyente derivado. Debería ser dentro de la Constitución de ella. La Constitución dice, si a mí me quieren reformar, refórmenme de esta manera. Es el poder constituyente derivado. Pero lo que pasa es que este tipo quiere liquidar este poder constituyente derivado y convocar
porque él frasea el pueblo, lo que diga el pueblo, y simplemente ahí lo que van a establecer es perpetuarse en el poder. ¿Y esa constituyente sí, no iría a través de una consulta previa? ¿No se le consultaría previamente como se hace? Habría un referéndum, pero ya el solo hecho que él convoque entra en los predios y en los desvaríos de un régimen de facto. No se olviden que toda constitución, voy a lanzar una herejía, toda constitución siempre es convocada por un gobierno de facto y nunca por un gobierno de jure, porque el gobierno de jure programa un poder constituyente derivado. Pero cuando realmente se genera un poder constituyente originario es cuando, por vez primera, un Estado regula una flamante constitución, y eso todo el mundo lo ha tenido en Latinoamérica, que rompe con la colonia española. Y en segundo lugar, cuando hay un Estado constitucional, hay una constitución, irrumpe una revolución o un golpe de Estado y se manda a hacer su constitución, como decía Carl Einstein, y ahí empiezan los desvaríos. Eso es lo que tenemos temor. Si ocurre eso, ya yo iré a trabajar a México, aunque sea no de stripper, porque obviamente ya no me daría trabajo, pero por lo menos de catador de vinos, sí, seguramente. Ya no Bueno, pues sí es un tema muy interesante lo que planteas, lo de la constituyente también. Yo sé, en México no se hablaba, la constitución ni lo prevé ni se ha hablado de esa posibilidad, pero sí en América Latina ha sido pues una tendencia no precisamente positiva. Esperemos que en el Perú hay alguna manera de defender, ¿no?, esa supremacía de la Constitución, porque yo también siempre digo que la constituyente es como el Dios del Génesis, ¿no? Sí. No hay límites, por eso preguntaba si había límites ahora mismo ya intangibles que no podrían tocar jamás, pero si no los hay, pues puede derivar cualquier cuestión. Una cuestioncita sobre este tema. Lo que pasa es que en teoría, y justo lo que me preguntaba, creo, el profesor Antonio Flores, del bloque de constitucionalidad y todo esto, hoy, en los tiempos de la posmodernidad, la soberanía del poder constituyente se ha relativizado. Y los locos que entren a gobernar una legislatura constitucional, o sea, una asamblea constituyente, digo, locos en buen talante, ¿no? Estos desvaríos puede llevar a establecer una serie de cláusulas que a la postre sería normas constitucionales inconvencionales. Pero eso significaría una lucha política ardua y al final el país ya en poco tiempo entraría en la ruina económica. Y ese es el gran problema. Por ello siempre estoy diciéndolo, no siempre Vox Populi, Vox Dei. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero en fin, vamos a seguir persuadiendo como trabajo de hormiga nada más en este tema, porque lo que va a salir dentro de poco un pequeño articulito en donde la reflexión que hago es que los que quieren votar por el señor Pedro Castillo, que tienen legítimos derechos en sus convicciones, están adoptando lo que Max Weber decía, la ética de las convicciones. La otra candidata tiene una mochila pesada, decimos acá, por el pasado de su padre, pero Max Weber hacía un deslinde entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad o de las consecuencias. Si yo, por tener mis convicciones éticas así impolutas, no voto por la señora Keiko y sí voto por Pedro Castillo, no me interesa lo que ocurra después, eso es irresponsable, dice Max Weber. Y él dice, mejor hay que asumir la ética de la responsabilidad porque las consecuencias van a ser funestas. Ese es el gran tema, pero obviamente la sociedad civil no va a ubicarse en este tipo de reflexión y la campaña sigue. Todavía tenemos buen tiempo. Vale, ya para no usar más del tiempo, solo rápidamente te paso una pregunta que nos hacen, ya con esto cerramos. ¿Qué opinión te merece el activismo judicial? Si esto puede ser algo favorable o algo negativo, planteándose en el hecho de que el juzgador sustituya la voluntad del poder constituyente cuando hablamos de control material de la Constitución. Es que el 1 de octubre del año pasado se llegó, pues, ustedes saben, y desde la plataforma del Instituto de Investigaciones Jurídicas con César Astudillo organizamos
el centenario del Tribunal Constitucional, acaba de salir el primer tomo, van a salir 3 tomos, me parece, sobre el centenario. Los tribunales constitucionales tienen la posibilidad de desarrollar lo que Holmes hablaba del gobierno de los jueces, en el sentido de que la naturaleza de la interpretación constitucional siempre va a tener un aliento político, y sobre todo cuando el tribunal emite sentencias exhortativas, exhorta al legislativo o al gobierno a que produzca tal ley o a que produzca tal norma. Pero ya la experiencia de los tribunales ha desarrollado una tipología muy interesante, las sentencias con vacatio sententiae, ¿no? Es decir, se exhorta, pero los tribunales al final, en la parte resolutiva, dicen, se suspende por 6 meses esta sentencia a la espera de que el gobierno emita tal norma o tal acto administrativo o acto legislativo, etcétera, etcétera, gubernamental. Pasado esos 6 meses, si el gobierno o el órgano que corresponda no lo emite, entra en vigor esta sentencia. Y esta sentencia está asumiendo potestades que son del emplazado. Sagüez habla de el legislador precario, no en términos despectivos, sino que la precariedad radica en que el ejecutivo o el legislativo no ha producido lo que ha dispuesto el tribunal. El tribunal suspendió su vigencia, sus efectos hasta que haga lo que corresponda. Al no hacerlo, ya entra un poco en estas situaciones. De una u otra manera, forma parte dentro de los frenos y contrapesos. El ejecutivo, el legislativo siempre ha dicho que el tribunal le roba sus competencias. Hace tiempo yo saqué un libro, Las sentencias constitucionales en el Perú, y le dábamos respuesta a muchos parlamentarios que habían dicho que el tribunal les robaba las competencias. No es que les robaba, sino que simplemente le enmendaba la plana. Y eso ocurre como ha sido acuñado en el mundo académico, choque de trenes, guerra de cortes. Eso ocurre en todas las mejores familias. No te escuchamos, Geto. Yo creo no, que... digo, eso ocurre en todas las mejores familias, la guerra de cortes o el choque de trenes, ¿no? El choque de trenes. Pues muchísimas gracias, Geto, la verdad ha sido un placer, un deleite escucharte. Agradecemos enormemente tu participación, lo agradezco a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos la generosidad del tiempo compartido y pues esperamos que no suceda eso en el Perú, pero si sucede, desde luego aquí tendrás un lugar en tu México lindo y querido, hablando de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, esperamos tenerte pronto por acá por razones académicas y no de exilio, y asimismo pues, agradecemos, ya si no hay que ir preparando la ruta por Querétaro, pues quieres ser catador de vinos por Querétaro, por Coahuila, ¿no? Por el valle de... Yo puedo darles algunas lecciones de los tequilas. Yo tengo muchos tequilas reposados. Entonces eres catador de tequila, lo que quieres. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. A partir de mí. Sí. Muchas gracias, saludos hasta Perú y gracias a todos y a todas los que nos han acompañado a través de esta transmisión de la Escuela Judicial Electoral, a quienes nos han acompañado aquí dentro de la plataforma. Los esperamos en los siguientes eventos. Gracias y buena tarde. Muchas gracias, ha sido un honor.